Hola, doctor. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Libramos a penitas, pero bien. Bueno, ahí Ay, qué vamos aquí. bueno. Lo bueno es Hicimos un que ya espacio. ahorita tenemos unos minutitos para que se vayan conectando las personas que están interesadas en este tema. Y si quiere, ahorita empezamos. Excelente, aquí Nada más estoy que ya. se vayan conectando. Súper, muy bien. Listo, doctor. Si quiere, déjame lo presento primero. Muy bien. Gracias a todos por conectarse. Es el doctor Homero Lozano, cirujano mastólogo, especialista en glándula mamaria. Actualmente estás en el Conchita, ¿verdad? Así es, aquí en la clínica de mama de Cristus Muguerza Conchita. A la orden, aquí andamos. Perfecto. Bueno, doctor, pues primero, pues muchísimas gracias por darnos su tiempo, porque realmente el tema del cáncer de mama, como mucha gente quiere saber, pero al mismo tiempo como que hay un miedo, ¿no? Y la verdad es que entre mejor estemos informados, pues es mejor para nosotras las mujeres. Entonces, hay un tema que es los genes del cáncer de mama, que es el BRCA1 y el BRCA2. A ver si nos puedes platicar este tema, porque lo vimos con artistas, por ejemplo, Angelina Jolie, que dijo que su mamá había fallecido de cáncer y que ella decidió hacerse una doble mastectomía, inclusive quitarse los ovarios. Entonces, platícanos un poquito de qué se trata estos genes, qué son, qué diferencia hay entre uno y el otro, quién los tiene, etcétera. Bueno, antes que nada me gustaría mencionar, porque obviamente nos va a escuchar gente que a lo mejor no tiene el conocimiento relacionado a esto, a lo de cáncer de mama, y no me gustaría que se genere la idea o la creencia de que cáncer de mama es una enfermedad hereditaria. Es uno de los factores, es una de las causas de cáncer que se pueda heredar, pero que quede bien claro que el 90%, 95% de los cánceres de mama en nuestro país no tienen que ver con la herencia o con los genes. El cáncer de mama que normalmente vemos en la consulta, el que diagnosticamos usualmente, es un cáncer de mama que le llamamos cáncer de mama esporádico y tiene que ver más con el simple hecho de ser mujer y algunos factores de riesgo tal vez, aunque hasta el 60-70% de las veces las mujeres ni factores de riesgo tienen, simplemente el hecho de ser mujer. Entonces, no por el hecho de que una mujer diga, pues yo no tengo familiares, y yo, como mucha gente piensa que es hereda, pues dicen, ay, yo para qué me checo. Que les quede bien claro que no hay necesidad de tener familiares para que te dé cáncer, es mucho más frecuente de lo que parece, y efectivamente hay un tipo de cáncer, un segmento muy, muy pequeño de esos casos de cáncer que se puede heredar. Ahí es donde entran en función estos genes de los que tú platicas. Es muy conocido, los genes BRCA1 y BRCA2 todos tenemos esos genes. Bueno, de entrada, ¿qué son los genes? Pues yo creo que todo el mundo más o menos entendemos qué son los genes, ¿no? Los genes son partes del ADN que nos transmiten lo del papá y la mamá, que son los que nos dan las características, por eso nos parecemos a nuestros papás, el color de los ojos, o la estatura, etcétera. Dentro de esos genes que heredamos, a veces heredamos estos dos genes que así se llaman BRCA1 y BRCA2, son genes que sabemos que sirven nos protegen, todos los tenemos y nos protegen porque su función es destruir células cancerosas, las destruyen. Entonces, en una población a lo mejor muy pequeñita, pero pueden heredar esos genes mutados, que ahorita lo mencionaste, el caso de Angelina Jolie. Ella, pues todos la conocemos, su abuelita tuvo cáncer, una tía tuvo cáncer de mama, su mamá tuvo cáncer de mama, y dijo, caray, ¿no será algo hereditario? Y efectivamente, en el caso de ella, recibió esos genes mutados, BRCA1 y BRCA2, que realmente quiere decir Breast Cancer 1 o cáncer de mama 1 y Breast Cancer 2. Así se llaman los genes, así les pusieron. Okay. Estos se descubrieron ya hace mucho tiempo,
por allá en 1990 y tantos, 94 y 95 se conocieron estos genes. Y bueno, quien entonces sí tiene esos genes mutados, pierde la capacidad, su cuerpo, de destruir células cancerosas, y por eso es que tienen mayor posibilidad de que les dé cáncer de mama y de ovario principalmente. Ok. Ahora, estos genes los tienen tanto hombres como mujeres. Así es. Ok. Así es. Cuando hacen estos genes, cuando hacen esa mutación, es cuando te puede dar cáncer de mama. Exactamente. Todos los tenemos, pero en teoría funcionan de manera normal. Y repito, la función de los genes es de identifican alguna alteración ahí en las líneas del ADN, y cuando hay una alteración o en la reproducción de las células, ellos actúan destruyendo las células anormales o cancerosas. Okay. Si los genes están mutados, la mujer pierde la capacidad de identificar esas celulitas defectuosas y pues empiezan a crecer los cánceres. Okay. Y efectivamente hay dos tipos, el BRCA1 y BRCA2, aunque hay muchos otros. Y inclusive se piensa que hay muchos que todavía no conocemos, pero de manera general, cáncer de mama que se deba a cuestión genética es del 5 al 10% de todos los casos que existen. O sea, realmente sí es bajo, ¿no? Porque actualmente ahorita de cada 6 mujeres, una mujer tiene la probabilidad de tener cáncer, ¿no? Una de 6 aquí en Nuevo León. Exactamente, pero normalmente no la estamos asociando a que se deba a una mutación genética. Sí hemos visto pacientes, pero es muy, muy raro que veamos pacientes con mutación del gen BRCA. Ok. Y por ejemplo, cuando tú te das cuenta que tienes ese gen, ¿a cuánto aumenta el riesgo de las probabilidades de que presentes cáncer de mama? Híjole, aquí es donde justo entra lo importante de conocer si la paciente presenta esa mutación genética, porque te incrementa mucho las posibilidades de que te pueda dar un cáncer. Hay mucha variación en las cifras que se manejan, pero pueden ser tan alarmantes y tan altas como hasta cerca de un 90% de posibilidades de que te dé cáncer de mama. Es muy alto, casi que pues te va a dar cáncer de mama en algún momento de tu vida. Sí. Hay como un promedio y se dice que tienen alrededor de un 65-70% de posibilidades de que te dé cáncer de mama, y también el riesgo de que te dé cáncer de ovario e inclusive otros cánceres. Cuando se tiene esta mutación hay riesgo, sobre todo de BRCA2, riesgo de que te dé cáncer de mama, de ovario, de páncreas, de próstata, que pues eso ya se manifiesta en hombres. Entonces sí tiene otras implicaciones también tener estas mutaciones. Ok. Y por ejemplo, en el caso que me preguntaba una persona, cuando tu mamá tiene o tuvo cáncer de mama, ¿tú cómo te haces esa prueba? ¿Cómo sabes si tienes el gen? ¿Y a qué edad más o menos te lo debes hacer? Bueno, hay criterios para recomendar esta prueba. No todas las personas son candidatas para realizarse la prueba. El hecho de que tu mamá haya tenido, o un familiar así muy cercano haya padecido de cáncer de mama o de ovario, no necesariamente significa que tú tengas una mutación genética. Ahorita lo mencioné, la mayoría de hecho no la tiene. Se sabe que si el cáncer, si tenemos el antecedente de, bueno, una paciente si tuvo cáncer de mama antes de los 50 años, o el antecedente personal de haber padecido cáncer de ovario antes de los 50 años, ese es un factor de riesgo. Pudiéramos sospechar que pudiera tener una alteración genética, y ellas son candidatas a que se hagan la prueba. Si tenemos varios familiares cercanos, como el caso ahorita que mencionamos de Angelina Jolie, pues son candidatas para realizarse, que nosotros recomendemos que se hagan esta prueba. No se diga si la paciente tiene menos de 40 años, que pues cada vez vemos más casos en pacientes bien jovencitas. Por supuesto que sospechamos que puede haber una mutación genética, porque no se tiene edad como para ya andar presentando un cáncer. Entonces, si las muy jovencitas son candidatas a hacerse la prueba. El antecedente de tener un familiar cercano en la familia que haya tenido cáncer de mama, o algún hombre, pues ese también es un factor de riesgo para padecer cáncer de manera hereditaria, y son las candidatas que les pedimos la prueba. Así es. ¿Y cómo se hace esta prueba, doctor? Hay varias empresas aquí en México que pues son muy conocidas, y son pocas, que son bastante confiables para hacer estos estudios. La prueba se puede hacer con muestras de sangre o de saliva.
Y la verdad es relativamente sencillo tomar las muestras y se analiza el ADN de la persona y pues se buscan estas pequeñas mutaciones. Ahorita, de hecho, hay muchas pruebas que no nada más te buscan las mutaciones en BRCA1 y BRCA2, sino te buscan mutaciones en muchos otros genes que sabemos que están implicados en el desarrollo de distintos cánceres, principalmente cáncer de próstata, colon, melanoma, páncreas y bueno, mama y ovario, que son los más frecuentes. Pero si hay pruebas muy completas en la actualidad, lo incómodo de las pruebas es que son muy costosas y también tienen otras implicaciones hacerse las pruebas. Hay unas implicaciones muy delicadas. Por ejemplo, si una persona se hace la prueba y sale que tiene su mutación genética, a veces aquí genera todo un dilema con las aseguradoras. Si la aseguradora está dispuesta a cubrirte sabiendo que tienes un riesgo muy alto de padecer un cáncer. A veces genera conflictos o problemas a nivel inclusive personal o familiar, el hecho de saber que tienes una mutación. No es tan sencillo recomendarla y no es tan sencillo tampoco cómo asimilar la información si tienes esa mutación. Pero bueno, repito, hay pacientes que sí es muy importante saberlo porque pues el manejo, el tratamiento de esas pacientes es muy diferente. Si ya padece cáncer y tiene la mutación, el tratamiento es diferente al de una paciente con cáncer de manera convencional. Y si una paciente no tiene cáncer, pero se identifica que tiene el riesgo, pues también vale la pena, como tiene sus posibilidades muy altas de que le dé cáncer, vale la pena tomar ciertas consideraciones para evitar que le dé ese cáncer. Ok, perfecto. Ok, y una vez que la persona se hace este estudio y le aparece que sí, efectivamente tiene una mutación, ¿cuáles son como las soluciones que puede tomar para evitar este riesgo? Bueno, de un inicio podemos tomar una actitud bastante conservadora, simplemente hacer a la paciente, hacerle saber que tiene un riesgo más alto que la población en general y podemos recomendar vigilancia más estrecha, chequeos como pacientes de alto riesgo de manera semestral, con sus estudios de rutina, mamografía y ultrasonido, esa es una opción. Ajá. Hay quienes recomiendan que se realicen estudios un poquito más sofisticados como la resonancia de mama, que pues brindan más información. Bueno, esa es una opción, como que es asumir la responsabilidad de checarse y pues saber que tienen el riesgo y simplemente vigilarse. Hay quienes tienen mucho temor y podemos brindar algunas otras opciones, como el caso de Angelina Jolie, que pues es un buen ejemplo porque todos la conocemos. Ella decidió retirarse sus glándulas mamarias de manera profiláctica, de manera preventiva, antes de que le diera cáncer. Inclusive se retiró ella también sus ovarios, por allá el 2012, 2013. Lo hizo porque sabía que su riesgo era muy alto. Y pues cada vez más, ahorita en la actualidad, de hecho, está muy justificado si una paciente si se demuestra que tiene esa mutación, retirarse las glándulas antes de que le dé el cáncer. Esa es una opción. Así le llamamos mastectomía profiláctica. Y cada vez más recomendamos, inclusive a la hora de retirar los senos, retirar las glándulas, ofrecemos reconstrucciones de manera inmediata para que la paciente no sufra la pérdida de su órgano, de sus senos, pero ya el riesgo sí se disminuye mucho porque ya la glándula mamaria ya no se tiene. Esa es una opción bastante válida en la actualidad a quienes demostramos que tiene la mutación. Una paciente que tiene cáncer y durante su proceso demostramos que tiene la mutación, ahí es lo valioso de demostrar que sí tiene la mutación porque tiene otro seno sano y a veces recomendamos pues también retirar el otro seno sano con el afán, con la intención de que ya no tenga el pendiente en un futuro, aparte que tiene un riesgo muy alto de padecer cáncer. Pero hay otras medidas, no todo es cirugía. Existen maneras de disminuir el riesgo para padecer cáncer de mama aún teniendo la mutación. Hay tratamientos tomados. Se sabe que la mayoría de los cánceres de mama se alimentan por así decirlo, se alimentan de las hormonas femeninas. La mujer tiene sus hormonas, estrógenos y progesterona, y podemos ofrecer tratamientos profilácticos con pastillitas que bloquean las hormonas femeninas y se disminuye también mucho el riesgo de padecer cáncer de mama. Pues esas son las opciones básicas, así más importantes, o operarse o terapia preventiva contra el cáncer de mama. Y el riesgo baja muchísimo, o sea, sería casi nulo. No, se reduce lo que dice la literatura más o menos a la mitad del riesgo.
Ok. Ahorita te decía, el riesgo se incrementa como un 50-60% de posibilidades o más. Puede reducir más o menos a la mitad, pero no te exenta de que te vaya a dar. Entonces hay muchas pacientes que no pueden con el temor, con la ansiedad de estar Sí. cada 6 meses checándose y ellas Ujú. deciden pues actuar de una manera más, pues no lo sé si decirlo inteligente, pero aunque van a sufrir de manera temporal al hacer una cirugía tan radical, se van a quitar del pendiente en un futuro de tener un cáncer de mama. Ok. Entonces sí, esta es la implicación del cáncer de mama hereditario. Ok. Tener una mutación en esos genes, pues es muy probable que te dé cáncer. También, lo he mencionado poquito, también cáncer de ovario. Es bastante frecuente que se puedan incrementar las posibilidades de cáncer de ovario con esta mutación. Y estos dos genes, el uno y el 2, son solamente para cáncer de mama y cáncer de ovarios. O, Sí, básicamente sí. El BRCA2 se puede implicar también en otros tipos de cáncer como de páncreas, cáncer de colon, pero en un más bajo porcentaje. Pero ok, bueno, repito, sí, los dos principales en los que podemos actuar de manera preventiva, por ejemplo, haciendo cirugía, mama, que es obviamente lo que yo me dedico, y de hecho es el que tiene más posibilidades de incrementarse el riesgo teniendo esta mutación, mama y ovario. Así ok, es. perfecto. Ahora, por ahí también me preguntaron, una persona que el papá tuvo cáncer, también los hermanos del papá, pero no la mamá, ¿tiene probabilidades de tener cáncer? Aunque hayan sido casi el papá, que es hombre, los hermanos del papá, ¿sí? Así es. La mujer, si por el lado paterno es donde tiene antecedentes de cáncer, de igual manera la hija del lado paterno, ella tiene riesgo. Los genes, de hecho, la herencia, como se transmite estos genes, le llamamos herencia autosómica dominante. Ambas partes, padre y madre, pueden transmitirlo a sus descendientes. Así que sí, bien importante, mi papá tuvo, pero pues no, pues él es hombre, tuvo cáncer de próstata. No, claro que ella tiene también, si es que existe la mutación arriba, acá en sus generaciones anteriores, ella tiene una posibilidad de recibir esa mutación y tenga un riesgo muy alto de padecer de cáncer. Ok, Entonces, pero la verdad, yo creo que viene al lugar que sí recomendar las pacientes que tengan esta duda, recomendarles asesorarse, acudir con especialistas. Inclusive nosotros mismos recomendamos cuando vienen pacientes que tienen esa posibilidad de tener una mutación genética, que sospechamos que pueda deberse a un cáncer de mama hereditario, les recomendamos asesoría genética, pueden ver ok, una genetista, de alguna manera una atención más personalizada y más especializada para ver si son candidatas. Se les hace todo un árbol genealógico y se les busca de una manera así más minuciosa, buscar si tienen esa posibilidad de tener la mutación y ver si son candidatas a hacerse estas pruebas, que repito, son muy delicadas hacerlas y aparte son costosas. ok, Entonces, pues se lo indicamos a quien sí sentimos que va a tener una relevancia, ¿no? ok. Y por ejemplo, el primer paso de una chica que diga, ¿sabes qué? Mi mamá tuvo cáncer, mi abuelita, yo quiero saber si tengo este gen, tiene que acudir con ginecólogo, con mastólogo, con quién acude, con quién se debe de ir como su primera opción. Bueno, como estamos hablando ahorita, principalmente, o al menos lo que yo me digo que es cáncer de mama, Ujú. pues yo me imagino que si alguien tiene la duda si puede tener un cáncer de mama por sus antecedentes, recomendamos que vayan a tener la consulta con el mastólogo, hacerse su chequeo de rutina, sus estudios de imagen, su mamografía, su ultrasonido, su exploración física. Y en el interrogatorio que nosotros hacemos, muchas veces nosotros determinamos si es candidata y nosotros le sugerimos tenemos los contactos, tenemos estas empresas que están siempre aquí, las tenemos a la mano derecha para poder, tenemos de hecho una comunicación bien estrecha con ellas, con estas representantes, para que pues las pacientes acudan con ellas a realizarse estas pruebas. Les mandamos la información, se les hacen sus cotizaciones, etcétera, ya la paciente decide si puede realizarse la prueba. Yo diría que si es con el mastólogo, por si tienen duda de un Ok, problema de la mama, aparte que, ujú, repito, vale la pena demostrar que no vaya a haber nada en un principio, esa es ok, nuestra prioridad primero, descartar que no vaya a haber cáncer. Y si ya no hay, bueno, de una manera muy tranquila ella puede buscar
esa asesoría genética con un especialista. Ok, perfecto, doctor. Oye, doctor, una última pregunta. ¿El cáncer de mama es por igual en todas las poblaciones raciales o étnicas o sí varía? La manera de comportarse es muy similar en todas las razas, en todas las etnias. Sin embargo, sí hay algunos grupos, sobre todo si hablamos de cáncer de mama hereditario, que es del que ahorita estamos hablando, pues sí hay algunas poblaciones que tienen un mayor riesgo de recibir estas mutaciones genéticas. Es bien sabido, nosotros desde que empezamos a ver la especialidad de mastología, sabemos que en Europa Oriental, allá los judíos askenazis, por ejemplo, ellos tienen pues una mayor posibilidad de tener esta mutación genética y transmitirla a sus descendientes. Mismo en países europeos, Dinamarca, Noruega, Islandia, por allá, son poblaciones donde sí tienen más riesgo de tener cáncer de mama hereditario. Hablar del otro cáncer de mama, que es el más común, el que te digo que le llamamos cáncer de mama esporádico, toda la población en el mundo tiene básicamente ese riesgo. Es el cáncer más frecuente en todas las mujeres en el mundo, el cáncer de mama, por el simple hecho de ser una mujer sana, básicamente. Que no se crea la paciente, la mujer, porque ella está muy sana, porque se cuida, porque lleva unos hábitos maravillosos, alimenticios, físicos, etcétera. No crea que por esos detalles que tiene de cuidarse no va a tener el cáncer de mama. Es mucho, muy frecuente. Tú lo mencionaste ahorita. En Nuevo León, 1 de cada 6 mujeres lo va a presentar en algún momento de su vida. Nosotros que nos dedicamos a esto nos damos cuenta que la mayoría de las pacientes, el día de su consulta, ven así como jactándose que ellas están bien sanas y pues ahí nos encontramos con su padecimiento de su cáncer. Entonces, de manera general, es una enfermedad difundida a nivel mundial, muy probable, de personas sanas. Y bueno, pues ya te mencioné los países que tienen como que un poquito de más riesgo. Estados Unidos, Canadá también, la verdad que sí se ha visto un incremento ahí en el riesgo, pero de manera general, el cáncer de mama hereditario, 5 a 10% de todos los cánceres. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien de los que nos están viendo tenga alguna pregunta para aquí el doctor no la conteste. ¿Alguna duda o algún comentario? Bueno, yo como quiera, en lo que ahorita si nos hacen una pregunta, te quiero agradecer, Sandra, por ya tienes tiempo, la verdad, con esta muy bonita labor de estar brindando información acerca de cáncer de mama, tus entrevistas, tus comentarios. Veo obviamente lo que realizas, que me encantó una vez que de hecho nos vimos el año pasado, me parece. Sí. Pues con tu intención obviamente de ayudar a más gente, los estudios, de verdad que te agradezco y te felicito por esa buena labor que realizas, que sepas que cuentas con un servidor para cualquier detalle o que conozcas a alguien que quieras ayudar, etcétera. Con toda confianza cuentas con nosotros. Y bueno, para las personas que nos escuchan, claro, les recomiendo que acudan con especialistas en glándula mamaria. Hay muchos detallitos finos que creo que los brinda la especialidad de mastología, obviamente relacionado a lo del cáncer de mama, pero son detallitos muy importantes que pueden valer oro a la hora de ofrecer un diagnóstico o un manejo mucho más preciso, personalizado, incrementar mucho las posibilidades de salir adelante. Entonces, pues bueno, es la invitación que busquen especialistas en mama y te repito, pues te agradezco y te felicito por tu buena labor. Muchas gracias, doctor. No, y gracias a usted que ya es la segunda vez que lo entrevisto y siempre tan amable y regalándonos de su tiempo. Bueno, pues gracias. Bueno, entonces muchas gracias. Cualquier duda que tengan, el doctor tiene Instagram, es @Homero. De Homero, @Lozano. Y bueno, y claro que con todo gusto puedo resolver sus dudas, sus comentarios. Muchas gracias, estoy viendo algunos que otros comentarios. Les agradezco mucho sus opiniones y bueno, aquí estamos para servirles. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, y gracias a ti, a todos por vernos y por su interés en este tema tan importante para todas las mujeres. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Buen día, bye.